Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Joan Riera, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, y es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad les estaré compartiendo mi análisis sobre el contenido de la persona en el derecho internacional privado. Para comenzar, cuando hacemos mención de la persona física en el derecho internacional privado, debemos entender lo que establece la doctrina cuando define de manera general que personas son todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones. Desde un punto de vista legal, el Código Civil venezolano en el artículo 16 determina que la persona es todo individuo de la especie humana. Teniendo en claro esto, para entender ahora cómo nace la personalidad jurídica dentro del derecho internacional privado, decimos entonces que ésta se determina por la ley personal domiciliaria de cada individuo. Así se entiende cómo comienza la personalidad jurídica del ser humano cuando se da el nacimiento, siempre que el niño nazca vivo, aunque no sea viable. A pesar de que el derecho venezolano acoge también el principio de la vitalidad, también toma en cuenta el nasciturus, que literalmente es el que habrá de nacer o la persona que está por nacer. También al conceptus, que es cuando ya está concebido, y al concepturus, que literalmente es cuando habrá de ser concebido o como cuando está por concebir. Es por esto que el artículo 17 del Código Civil venezolano consagra que el feto se tendrá como nacido siempre que se trate de su bien, y para que sea reputado como persona basta que haya nacido vivo. Es importante determinar que el artículo 16 de la Ley del Derecho Internacional Privado enmarca que la existencia, el estado y la capacidad de la persona se rigen por el derecho de su domicilio, tal como hice mención anteriormente. Ahora bien, haciendo mención a lo que respecta en cuanto al estado y la capacidad de la persona, técnicamente se podría decir que estos dos conceptos se vinculan. ¿Esto por qué? Uno depende del otro. Porque la capacidad es necesaria para entrar en un estado cualquiera o porque la capacidad supone el estado y el estado a la capacidad. Para definir al estado de una persona se dice que es el conjunto de condiciones o cualidades jurídicas que le dan una posición dentro de la familia o la sociedad. Por ejemplo, el estado civil o político. Los hechos más importantes que constituyen el estado son principalmente el nacimiento, la edad, la emancipación, la interdicción, el matrimonio, el divorcio, la filiación, la patria potestad, entre otras. Mientras que la capacidad es el conjunto de condiciones puesto en acción una vez cumplido con los requisitos que exige la ley. Por ejemplo, el Código Civil en su artículo 18 establece que es mayor de edad quien haya cumplido 18 años y es capaz para todo acto civil con las excepciones establecidas en las disposiciones especiales. Cabe resaltar que existen dos clases de capacidad. Primero, la capacidad de derecho, la cual es esa aptitud necesaria para ser titular. Por ejemplo, tener 18 años como lo establece la ley. Y segundo, la capacidad de hecho, cuya capacidad es necesaria para la ejecución de sus propios derechos. Es decir, que a pesar de que la persona tenga 18 años, ésta debe estar de manera apta, tanto psicológica y física, se podría decir, para poder ejercer sus derechos y obligaciones. La ausencia de estas capacidades nos llevan a las incapacidades, que suelen ser la incapacidad de derecho, la cual no es absoluta, no está en un artículo específico, se encuentra dispersa, generalmente tiene que ver con capacidades de contratar. Por ejemplo, los esposos entre sí, debido a que esta no puede ser salvada por representantes, ya que tiene que ver con el interés afectado. Por otra parte, está la incapacidad de hecho, donde se protege al incapaz. Esta sí puede ser salvada por representantes, ya que están taxativamente enumeradas en el Código Civil, las cuales, dentro de estas incapacidades de hecho absoluto, se ubican las personas que están por nacer, los menores impubres, los dementes, los sordos mudos que no saben darse a entender por escrito, y luego siguen las incapacidades de hechos relativos, que son los menores adultos de 14 a 21 años. En el tratamiento doctrinario y legislativo de ambos conceptos se distinguen dos posturas. Primero, la teoría sintética. Sin formar distinciones, somete a una misma ley
al Estado y a la capacidad y a las personas. Y la teoría separatista. El Estado civil se rige por una ley, la capacidad e incapacidad por otra, otorgando una solución diferente según se trate de capacidad, de hecho o de derecho. Son dos tipos legales independientes a lo que le adjudica los puntos de conexión. Ahora bien, al igual que el inicio de la personalidad, en el derecho internacional privado también se extingue, y esta se determina conforme a la ley personal del domicilio al tiempo de la muerte, circunscribiéndose a la determinación del momento preciso del fallecimiento. La ley en cuestión reconoce tres etapas de las ausencias, las cuales son: la ausencia presunta, donde la ley presume ausente a la persona cuando concurren las dos circunstancias contempladas en el artículo 418 del Código Civil: que la persona haya desaparecido de su último domicilio o residencia, o que no se tenga noticia de la persona ni emanada por ella ni por otros. Luego sigue la ausencia declarada, que es donde se presume que hayan transcurrido 2 años de ausencia presunta si el causante no dejó mandatario para la administración de sus bienes, o 3 en caso contrario. La diferencia entre los plazos de uno y el otro caso se explica porque el hecho de dejar un mandatario de esa naturaleza constituye un indicio de que el propio interesado previó un alejamiento prolongado y de que por ende es menos probable que él mismo se deba a su muerte, siendo esa la razón de la diferencia, que debe concluirse que el plazo no se modifica por el hecho de que el mandatario haya muerto o haya renunciado al mandato. Luego sigue la muerte presunta, que es cuando la ausencia ha continuado por un espacio de 10 años, desde que fue declarada, o si han transcurrido 100 años desde el nacimiento del ausente. Ahí es donde el juez, a petición de cualquier interesado, declarará la presunción de muerte y junto con ella acordará la posición definitiva de los bienes para la cesación de las garantías que se hayan impuesto. Otro de los términos que abarca esta temática es la interdicción e inhabilitación. La interdicción es la privación de la capacidad de negociar en razón de un estado habitual, de defecto intelectual grave o de condena penal. A consecuencia de ella, el entredicho queda sometido de forma continua a una incapacidad negocial plena, general y uniforme. Tal incapacidad es más extensa que la de los niños y adolescentes, ya que las excepciones legales a las reglas de la incapacidad negocial plena, general y uniforme de los mismos, en principio no son aplicables a los entredichos. Por su parte, la inhabilitación consiste en una privación limitada de la capacidad negocial en razón de un defecto intelectual que no sea tan grave como para originar la interdicción o en razón de prodigalidad. Ahora bien, es necesario conocer las reglas Semel-Mayer, Semper-Mayer. Esta se da cuando el conflicto móvil se resuelve conforme a la regla Semel-Mayer, Semper-Mayer. Es decir, el menor que adquirió la mayoría de edad según la ley de la nacionalidad que ostentaba en ese momento no pierde tal mayoría de edad aunque adquiera una nueva nacionalidad con arreglos a cuya ley el sujeto no es mayor de edad. Otro punto importante es la doctrina del interés nacional o el lex in favore negoti. La ley del derecho internacional privado prevé que la persona que es incapaz, de acuerdo al derecho de su domicilio, actúa válidamente si es considerada capaz, por el derecho que rija el contenido del acto. Todo ello según lo establecido en las antes mencionadas leyes. Se trata de la excepción especial en materia de leyes personales, en este caso la excepción de las leyes de domicilio, conocido como el lex in favore negoti. En esta temática es importante el reconocimiento al principio de la no discriminación e igualdad ante la ley, entendiendo que la discriminación es toda distinción, exclusión o restitución que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condición de salud, de embarazo, la lengua, la religión, opiniones, referencias sexuales, orientación sexual, identidad de género, estado civil o cualquier otra que tenga por objetivo impedir, anular o menoscabar el ejercicio, goce y disfrute de los derechos y las igualdades reales de las oportunidades de las personas. La no discriminación es un principio reconocido en los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos y en la legislación venezolana. Al respecto, en el artículo 21 de nuestra Constitución se establece que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza,
el sexo, el credo, la condición social o en aquellas que en general tengan por objeto o por resultados anular o menoscabar el reconocimiento, goce o en ejercicio de condiciones de igualdad de los derechos y libertades de todas personas. Es muy importante toda esta temática porque lo que respecta a lo que es la personalidad jurídica de la persona dentro del derecho internacional privado es ese perfil principal de cómo tal persona debe desenvolverse en cuanto a las legislaciones distintas establecidas por las diferentes naciones. Sin más nada que decir, mi nombre es Joan Riera, muchas gracias.